A todos nos ha pasado entrar al site al último momento y morir con la ulti guardada. Muchos jugadores mueren al entrar al site porque no saben cómo crear espacio. Los pros hacen lo contrario, abren camino, sobreviven y siguen impactando en la ronda. Hoy veremos trucos avanzados con Satchel, Boombat y granadas. Cómo elegir el momento justo antes de entrar. ¡Vamos! Hola cabros, soy Kenny, jugador para Envy y hoy están viendo Zowie Esports Academy, donde todas las semanas les traemos contenido nuevo. En esta guía les voy a mostrar cómo amasar de Raze. Mira, los satchels de Raze no son solo para hacer entradas vistosas. Si lo usan solo para entrar al site, se están limitando solos. Hoy les mostraré las mecánicas que usan los profesionales para dejar incómodo al rival. Esta es la entrada del satchel para el B, entrar al left side. Eso es lo que haría yo. Haría esa entrada. La otra entrada que es hacia la derecha es muy común y buena. Aquí pueden quedarse arriba de la caja o backside. Bueno, esas son las entradas hacia el sector de B. Bueno, les voy a mostrar cómo es la entrada hacia Heaven. Esto es lo que hago para entrar hacia Heaven. Se pueden aquí piquear rafters, piquear aquí al otro lado. Les voy a mostrar cómo es la entrada hacia el site, que es muy común y muy buena también. Este pattern es hermoso. Se ponen acá arriba, pueden matar al de Evo. Es demasiado bueno. Y la entrada común para el site atrás de mapa. Esta es la entrada. Pasan aquí, hagan espacio y tiran la rumba. Simple y preciso. Bueno, este es el satchel para empujar a una persona o para sacarla de la posición. Es haciendo el strafe y tirando el satchel hacia ahí, hacia adelante. Más adelante puedes piquear con eso. Es muy favoroso para cuando estás en ocasiones haciendo strafe. Le tiras el satchel y luego piqueas con el satchel. Eso es muy bueno para piquear a una persona y hacerlo mover de su posición. Raze no es solo entrar volando con los satchels. El Boombat y la granada son claves para combinar y dominar el mapa. Hoy les mostraré setups defensivos en Split y para sacarle el mejor provecho. Me tiró en la agua. Bueno, aquí en A-Heaven la mejor parte para usar el Boombat es esta, que tirar la bomba en timing. Eso es lo que haría yo, me tiraría a esta parte sector y siempre trato de tirar esta granada que es insana. Tratar de piquear con esa granada cuando expande la granada porque te deja un pixel y te da ventaja de piquear. Esa es la granada que usaría yo, o si no el otro Boombat que usaría yo es este. Tirar un Boombat más agresivo. Si es que no se ve nada, puedes tirar una granada demasiado agresiva y puedes piquear con esa, que esa cae detrás de ahí y lo mueve de su posición y le piqueas agresivo. Después te devuelves con un satchel. Okay. Bueno, esta para parar un rush medio, el Boombat es clave. Tirar un Boombat al timing en medio cuando ellos quieren hacer un default. Lo que puedes hacer aquí es básicamente tiras el Boombat. Y si es que escuchas gente o no, puedes tirar la Che ahí y piquear con la Che, que es demasiado común. Se expande y te tiras hacia atrás. También lo que puedes hacer cuando sientes que están rushando hacia B, tirar esta granada, te tiras y puedes tener un ángulo perfecto para holdear al B o para holdear medio. También una granada muy defensiva, básicamente esta, que es como de la beta, pero a mí me gusta mucho, que es cuando tienes un compañero jugando en rafters, holdeas esta granada, tiras esa granada y piqueas agresivo con la granada. Esos son mis tips para jugar en el sector de B. Entrar con satchel cuando la defensa ya usó su utilidad es regalarse. Como duelista tienes que saber cuándo entrar y devolverte al default. Hoy veremos cómo leer la ronda y recuperar ejecuciones complicadas. Bueno, en B-Split, cuando están haciendo una ejecución muy rápida y sabes que ya tienen un patrón muy definido la demás gente, es lo que les dije. Yo lo que tiraría es jugar con mi HE acá, esperar que mi compañero me avise
qué es lo que está haciendo. Y cuando él haga el contacto, yo tiraría esta granada y después tiraría la ulti. Eso es lo mejor que se podría hacer en el sector de B para cuando están jugando agresivo. O lo que otro que les recomiendo es pararse demasiado acá. Es pararse acá y cada vez que dispares tires esa granada que te va a defender mucho y con muchas situaciones. Bueno, acá en el sector de A lo mismo. Yo jugaría de acá de Heaven, que es las mejores posiciones de Raze. Si tu compañero te dice que están haciendo un primer tiempo rush, tiraría la rumba, tiraría la granada. Si la granada mata a uno o mata a dos, lo que haría es ultiar, ir agresivamente, tirar el doble satchel y me tiraría hacia atrás. O lo que le recomendaría es jugar desde elbow. Esperar que tu compañero haga el contacto y haría el constant strafe y tiraría la granada para cancelarles toda la ejecución. Como duelista, ¿cómo realmente se domina el nuevo mapa Summit? Bueno, hoy día en el mapa de Summit les voy a mostrar cómo hacer la entrada de duelista hacia el sector de B. Lo primero que haría es tirar el rumba acá para clearearme demasiado corto. Lo otro que haría es hacer strafe, tratar de ver qué tienen los otros jugadores. Tiraría esta granada, o la otra granada que les recomendaría es tirar una granada drop y pasar con la ulti hacia el side, para hacia la derecha, y tratar de ultiar a los que vienen rotando. Esa es mi recomendación para entrar al sector de B. Creo que es la mejor. O lo que otro que les recomendaría es pasar el doble satchel hacia el side y tirar el rocket hacia CT. Ahora les voy a comentar cómo es la entrada hacia la A. Bueno, esta es la entrada hacia el sector de A. Lo primero que haría es tirar el boombat para clearear cerca de mí y abrir ángulos con más precaución. Lo otro que haría es tirar una granada lineup, que es hacia el side, y tiraría doble satchel hacia la izquierda para matar a la rotación. Esa es mi primera entrada que les recomiendo yo. La segunda entrada que les recomiendo yo es que estén moqueados acá, tirar una granada rebotada y hacer el doble satchel hacia el side y matar a la persona que está holdeando el side. Esas son mis recomendaciones en este mapa siendo duelista con Raze. Obviamente siempre traten de usar el Boomba antes de las entradas. Gracias por acompañarnos en Zowie Esports Academy. Espero que estos consejos les hayan servido. Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse. Déjenos en los comentarios qué otros temas les gustaría aprender y en el próximo video lo haremos. Esfuérzate para la perfección.